Bienvenidos a nuestro ARFAI Podcast. Hoy tenemos con nosotros a Joana Costa, artista plástica. Joana viene con un proyecto muy hermoso en nuestra exposición. Ha pasado por distintas técnicas dentro de su exploración como artista, entre ellos el textil, y viene a presentarnos esta nueva propuesta. Joana, bienvenida. Gracias. Y obviamente hace parte de nuestra exposición actual, Voces de la Naturaleza. No, pues es un honor para mí estar aquí. Gracias por valorar mi trabajo y gracias a los que están oyendo. Bueno, Joana, entrando ya en materia, ¿cómo es el paso de, o no sé si fue textil y pintura, o fue primero pintura y después O ha sido toda una mezcla? O ha sido, sí. Pues yo creo que el textil va primero en el sentido de que hereda uno la aguja de la abuela o de la madre y se vuelve una herramienta para uno como mujer linda, ¿no? De herencia, de expresión y de acompañamiento, ¿no? De qué hago, ay, voy a hacer, no sé, ropita a la muñeca ahora. Ay, no, mi todo me quedan mal. Y ahí empieza un contacto, ¿no? Un acercamiento con esa materia prima, digamos. Pero también desde muy pequeña, desde el colegio, igual pintaba, dibujaba, hacía retratos para mis compañeros y los vendía. Entonces, digamos que sí, paralelo, ¿no? O sea que siempre hubo esa ansiedad o ese gusto por ser artista. Siempre. ¿Y con qué te sientes mejor trabajando qué? ¿Textil, pintura o qué otra material? ¿Hay otro material, digamos, distinto a estos dos elementos que hemos visto fuertes en tu obra? Pues yo creo que no. Sí, no. O sea, que yo maneje pues como medio expresivo, no. Y pues son bien diferentes, ¿no? O sea, hay un punto en que la pintura pues está siendo plana y de pronto hasta fría, pues independientemente de la calidez que reflejen los colores, pero el textil yo en algún momento bordaba, o todavía bordo encima de la pintura, sobre el lienzo. Y ese hilo que se pone sobre la pintura, pues ya le brinda una calidez que para nosotros está en el inconsciente, que es un abrazo del árbol que usamos, o lo que les digo, de la herencia de las abuelas. Entonces, inconscientemente tú ves un textil, ya sea en el lienzo o así, y pues te da otra sensación. O sea que tu abuelita te enseñó a tejer, digámoslo así, pero quiero saber algo muy especial. ¿Usaste también de esos tambores? De ese... Ah, el tambor. No, yo ¿No? ese no. Yo sé que en el colegio de monjas a todas nos ponían con el tambor. Claro. No, es que yo tengo un recuerdo de eso muy, muy vago de muy joven. También mi abuelita, mi mamá por allá cogían el tambor y eso tenía como un doble marco, ¿sí? Y apretaba y dejaban como el lienzo, digamos así. De hecho, templado. mis hijos todos tuvieron, digamos, todos dos, tuvieron un traje que le hizo mi abuela. También, yo sí, tejido, sus patines, o sea, espectacular. Es algo como, ahora no lo había caído en cuenta, o sea, es algo como de tradición, ¿no? También para nosotros como familias colombianas, el tema del tejido. Claro, y casi que ese primer contacto con el planeta, o sea, al nacer de pronto te envuelven ya en una cobijita que tejió tu abuela, ¿no? Sí, pero fíjate que yo creo que son... Sí, yo creo es como el primer... Yo creo que en eso son costumbres más latinas que costumbres europeas o... Pero tienes mucha razón lo que Joana dice del tema de que cuando tú llegas al mundo lo primero que hacen es cubrirte con un estilo. Sí, eso es verdad. Llámese el que sea. Ajá. Qué interesante. No lo había percibido de esa forma. Es un abrazo. ¿Qué te centró para llegar a esta nueva propuesta, Joana? Pues yo creo que el tema de haberme ido a vivir al campo, ¿no? Que ya fue pues el contacto con la naturaleza, esa sensibilización con los animales que lo acompañan a uno, que empiezan a ser parte de uno. O sea, en la finca los pajaritos entran a la casa y uno está desayunando y literal se ponen en la mesa también los copetones. Entonces es una belleza, o sea, es como una rendición que empiezas a hacer como hacia la grandeza que es este planeta, que nosotros somos nosotros, ¿no? Que uno acá en su día a día y eso.
pero allá es como, no dicho, te sensibilizas mucho ante la madre tierra. Entonces eso me ha llevado pues a querer expresarlo de alguna manera. No, y tener la suerte también de que tienes la posibilidad de vivir en el campo, experimentar también que pudiste vivir en ciudad, en lo que hablábamos ahorita, que esto es una selva de concreto prácticamente, y que uno en el campo observa muchas cosas a diarias. El silencio. Sí, claro. Es otro ritmo. Y la inspiración viene siendo distinta. Hablando de ese tema, por ejemplo, ¿cuál es tu proceso creativo? Pues mi proceso creativo, digamos que pues es muy personal también, ¿no? O sea, viene ligado, por ejemplo, la expresión de estos cuadros a tu desarrollo personal. O sea, mis cuadros en algún momento eran más cuadriculados, bordaba encima, habían unos procesos que me generaban más tensión, un poquito más de estrés, digamos. Y ya se empezaba a soltar Y un al poco. estar en el campo también es ese sentido de libertad, como yo he regalado ropa, accesorios, cosas de que yo digo, ¿esto para qué? O sea, de verdad. O sea, que podemos decir de que tu vida cambió desde que llegaste allá. Sí, total. Hay una antes y un después. Totalmente, claro. ¿Y hace cuántos años Pero sí, llegaste allá? desde el 2019. Ay, no, Pandemia. todas estas mujeres, estos Es que- últimos podcasts, todas hemos hablado del 2019. Sí, no, y hemos hablado de pandemia, qué curioso. Sí. Es que cambia el mundo. Es decir, y tú en pandemia, porque tus obras son muy coloridas, ¿sí? Estas obras En especial en esta especial serie. son muy coloridas. ¿Tus obras anteriores tienen un patrón diferente en color? Sí, yo creo que sí, pero siempre ha habido explosión de color, ¿no? Digamos las paletas o algo así. Pero sí siempre me ha llamado la atención demasiado el color. O sea, a mí me mueve, y casi que mi inspiración es el color, es como si fuera un paseo para mí. Como este tono me lleva a este me hace vibrar, entonces necesito bajar. O sea, es casi que un viaje de color para mí. Hablábamos también de la comunicación entre las dos obras, ¿no? Y que lo veíamos como esa parte femenina, esa parte masculina, pero también vemos ese juego, ¿no? Ese niño, digamos, como jugando dentro de la obra, particularmente con el pincel, el salpicado, o sea, por eso te preguntábamos ahorita, ¿de dónde nace esta serie? Cuéntales un poquito de dónde nace el nido, de dónde nace toda esta, digamos, este nuevo representar para ti. Pues esto particularmente nació desde una oportunidad muy linda que tuve de ir a exponer a Japón. Ok. Ah, ella es una artista de las que hables también hasta, eso también cuéntanos, para que la gente sepa, conozca un poquito de esa parte. Que ¿De también, cómo llegaste? uh-huh. ¿Por qué? ¿Cómo te fue? Porque muchos de los artistas se quedan esperando de pronto tiempo y nos apuestan de pronto como a salir. Sí, total. Pues yo menos mal cuando ya dije como me quiero dedicar al arte, porque había probado otras cosas, inclusive diseño de modas, hacer prendas estampadas, bueno, trabajé mucho tiempo con artesanías de Colombia, pero pues lo que les digo desde chiquita, pues yo pintaba. Uh-huh. Entonces me contacté con una amiga que es galerista, Diana Leguízamo, y ella muy linda empezó a creer en mi trabajo y ven a esto, ven a lo otro, y me empezó a contar historias de artistas que decían, bueno, voy a empezar a ser artista, pero necesito mi propia voz. ¿Qué hago? Y se encerraban 6 meses en el taller y pruebas, con pequeñas pruebitas así, con una técnica, con otra, esto no, con otra. Explorar. Sacaban su propia técnica. Esa era la historia de uno. Luego otro también, que salió de diseño gráfico y dijo, no, renuncio, pero que voy a dedicarme a hacer lo que más me gusta, que es ver películas. Se encerró a ver películas, tomé como 3 meses. Y de ahí, siendo diseñador gráfico, sacó una obra que tenía que ver con las películas. Audiovisual, ok. Entonces yo ahí dije, pues eso es lo que yo tengo que hacer, si voy a empezar a ser artista, crear mi propia voz. Entonces yo saqué un taller que estuve con Silvana. Ah, saludo para Silvana. ¿Te acuerdas que una mañana estuvo acá? Y bueno, ahí me encerré literal de también 6 meses a probar, un mes en la finca también, ahí fue a nivel hilo, porque pues yo sí o sí venía trabajando con mi comunidad indígena. Y también hay algún... en el trasfondo de tu corazón debe haber un naciente para el textil, digo yo. Sí, claro, pues mi profesión fue diseñadora textil. Ok. En los Andes. Queriendo siempre haber estudiado artes, pero me daba miedo.
O sea, mis papás sí me lo aprobaban, pero yo misma como no, No, no. miedo que eso no, que eso no dé, que no. Entonces igual estudié textil y claro, eso ya me quedó marcado más pues trabajando con comunidad indígena, ya te traspasan el fondo del hilo, del simbolismo, Pero ya no. espectacular. Y que para O sea, ellos el recibir- tema ancestral es recibir todo distinto eso. al que nosotros percibimos. Y no todo el mundo recibe eso. No O es sea, fácil. son muy pocas las personas Que realmente. tienen ese don, ¿no? Sí, y que también como que es entregar la aguja, que me lo decía una amiga mía muy especial, que una guayú te diga, toma, teje araña, teje, ¿no? Y te enseña a tejer, viendo que ellos son pues muy cuidadosos. Y en especial los guajiros. Sí. Los indios guajiros son bastante fuertes, como muy cerrados. Sí, Exacto, también, ¿no? diciéndolo como a su... Sí, cuidando Bastante. su Y te lo permitieron. Sí, me lo permitieron y pues que de mujer a mujer te entregue eso, pues es muy, muy lindo. Entonces ya ahí yo ya empecé a mezclar pintura con hilo y pues yo estaba tan emocionada de pues dedicarme a eso que yo era como, ay, pues me está quedando, no sé, pero si me gusta a mí probablemente al menos a 10 más, ¿no? Les debe gustar, o sea, imposible porque uno empieza como pues se hace y el miedo y que, ¿será que sí, será que no? ¿Será que sí me digo a mí misma artista si acabo de empezar o, ¿no? Y es Proceso duro. Creer en uno. Quiero preguntarte algo, Johanna. Sí. Digámoslo así, en el lapso del año, en tu trabajo, tú puedes presentar una serie y cuando inicias tu otro trabajo, te tomas un año, cada 6 meses cambias como la técnica, no sé, cómo desarrollas eso, o sea, o te dedicas simplemente vas pintando y lo que vaya saliendo. Pues la verdad yo he sido muy pues de fluir con lo que venga y como pues de estar en ese taller me contactó Arcot, Ricardo Gaitán, Sí. que maneja el programa del debate talento colombiano a Japón. Espectacular. Sí, yo súper agradecida con él pues porque pude dar ese paso y claro, al llegar a Japón pues a mí me cambió, o sea, de lo que yo venía haciendo, de la técnica que yo venía manejando con mis hilos, explorando, llegas a Japón, que es otro universo, pues la cabeza te estalla, ¿no? Es como esto que es, y uno como artista pues absorbe todo como una esponja, todo. Pero tú tuviste la oportunidad de estar allá. Claro, entonces yo estuve con Arcot, estuve 9 días exponiendo en el lugar de él, pero yo ahí aproveché para visitar otras galerías y tuve la suerte de conseguir otra galería y de hablar, poderme comunicar con ellos. Experiencia maravillosa. No, pues imagínate. Y pues también que haya una conexión, ¿no? Que de verdad nos caímos bien, de verdad nos hicimos amigos y me invitaron a exponer. Con ellos. O sea, yo fui con Ricardo Gaitán en el 2018, en el 2019 ya me invitaron a otra galería. Entonces, claro, yo llegué acá a Bogotá ya con la cabeza en otro lado. O sea, mi técnica cambió. Totalmente. Inmediatamente el resultado del entorno, el resultado de lo que me va pasando, ¿no? Ahora sí en el campus ya cambié, paseo así. Está muy conectado esa parte interior, ¿no? Como ese desarrollo como ser humano a lo que estás representando en la obra. Sí, total. O sea, digamos, lo de Japón eran, como yo venía, lo que me dejó a mí Japón era como esa emoción de niño de jugar, esa inocencia porque ellos tienen muchos como entretenimiento por todas partes, ¿no? Y les gustan los muñequitos, les gustan, inclusive los buses son de colores, con sonido, como un videojuego, ¿no? Todo es así. Entonces yo llegué con esa emoción de quiero jugar en el lienzo. Entonces en el lienzo habían bolitas, habían cuadrados, esto caía acá, había un pescador, el pescador ¿no? jugaba con y bordaba encima. Pero me empecé a dar cuenta que esos, digamos, cuadrados y círculos tenían un simbolismo que uno después se da cuenta en la vida de uno. Es como esos cuadrados representan el hogar, la estructura, ¿no? Como... sí, como unas normas, digamos, y el círculo sí representa la fluidez, la libertad, el infinito. Y a mí esos cuadrados, yo empecé a rayar con esos cuadrados, ya viviendo en el campo, luego fue que me fui al campo y yo ya, como en el campo y en esa libertad, y yo siento esos cuadriculados, ¿sí? Y yo esto ya no. Eso no es lo mío. Eso ya no. Entonces ahí fue que empecé como a querer
pintar más libre. Más suelto, Más ok. suelto. Sí, más orgánico, ¿no? Exacto. Sí, porque es más orgánico, no se ve. De este me preguntan mucho sobre la parte de la fruta. O sea, ¿cuál es el trasfondo? Para muchos es un durazno, para otros es una... Todos me explican. ¿Por qué ese elemento en la obra? Porque es que para mí el campo, y pues como mujer, o sea, empiezas a sentir como la vida está por todas partes, como absolutamente todo el planeta es fértil y como está vibrando de fertilidad. O sea, es impresionante, todas las abejas llevan el polen, hay polen por todos lados, todo eso está fecundando en segundos, ¿no? Entonces, Y no lo vemos. Sí, no, porque las semillas caen. Exacto, las semillas vuelven, entonces llevan las semillas, ya está esto, llueve y es pues que crece todo impresionante. Entonces para mí, pues ver toda esta vida, más lo de las mariposas, empiezas a ver las metamorfosis ahí en vivo y en directo. Like, sí. Es como sentir la vida en esa explosión que es el universo, ¿no? Es digamos, una fecundación, es una explosión de una chispa de la vida. Entonces para mí es eso, ¿no? Ok, o sea que eso representa como la La fertilidad. fertilidad, claro. Qué chévere. Es como no tan obvio, pero al final sí lo es, ¿no? Es como es la fruta madura que llama a ser fecundada. Y pues es también como el juego de la vida, ¿no? De que también uno tomarse la vida desde la espontaneidad, ¿no? Desde la libertad. Desde donde tomamos, sí, porque cuando sobrevivimos o digamos vivimos esa vida de todos los días, que muchos nos pasa, a mí me ha pasado, pienso que a muchos también, de no darnos digamos, como la molestia de vivir, sino Sí, es distinto, ¿no? Entonces entras como en una sobrevivencia ahí en que... Exacto, estamos en modo supervivencia y no nos entregamos como a la Sí, dicha y al milagro que... Y a entender el día a día. Sí. Que es algo que, ay, yo no sé, muchos pensamos como, mañana, pero el mañana es también muy relativo. Sí, y realmente como el tiempo no existe, ¿verdad? Que cada segundo es un misterio. Y ahora el tiempo pasa más, ya no soy yo, pero pasa más rápido. No. Normalmente el tiempo que pasa va a pasar más rápido. ¿Sí? O sea, todo tiempo que viene será más rápido. ¿Por qué será? Bueno, ahí No, sí toca mirar. eso también tiene que ver algo con las constelaciones y con el giro de la Tierra. Eso tiene algo. Eso tiene un Y sí está trasfondo comprobado que estamos más rápido. Eso sí, Interesante. no sé del trasfondo, pero sí entiendo que vamos un poco más rápido. Bueno, Joana, la parte educativa, ¿cómo fue? ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde, no sé, colegio, universidad, cursos? Háblanos de eso un poquito. Yo, pues estudié en el Colegio de La Salle, de la 170 de ¿Y qué tal? Pues un colegio muy lindo, siempre en arte, o sea, que ahí se me empezó a abrir mis primeras como, o sea, de una me sentí muy atraída, ¿no? Como a estar siempre en la clase de arte. No era, pues la música también me atrae muchísimo. Claro, hay mucha conexión, ¿no? Música, arte, teatro. Pero yo era ¿no? en el salón de artes y pues lo que les digo, como haciendo los retratos y eso. Luego, pues como les conté, finalmente me fui por diseño textil. Textil. En los Andes. Egresada a los Andes. Maravilloso porque pues ellos ya traían toda esta tradición de textil, con los salones llenos de telares. Entonces para mí fue como, y ellos en esa época lo tenían mezclado con diseño industrial, entonces uno veía 2 años de diseño industrial. Ok, o sea que eso también va varias herramientas. Sí. Es que muchos son diseñadores industriales. Muchos artistas. Claro. Y van como de la mano. Eso te da una tridimensionalidad, digamos, porque te ayuda a ver el objeto, la función. Y ya el textil, digamos, pues cuando uno es
los textiles que uno estudia, pues no es solamente ropa, sino de todo, ¿no? Es como arquitectura, hay fibras para medicina, hay fibras para protección. Imagínate para Ajá, entonces es una visión general, pero pues es más plana. Pero claro, al yo estudiar industrial, yo sí salí como con estas ganas de hacer tridimensión en algún momento. Ok. Y siempre la escultura o sea, siempre quiero como salirme de lo plano, ¿no? Ujú. Y después, bueno, terminé en Nueva York estudiando 2 años moda, mercadeo de moda. Qué bueno. Eso no sabía. Esa sí es nueva. Chévere. O sea que ya estuviste 2 años y eso también. 2 años. Y allá también hacía pues clases de dibujo con pasteles, o sea, siempre terminaba en la selectiva, ¿sabes? Figurín de moda, pero terminaba viendo esas clases con desnudos y con pasteles. ¿Cómo te falla? Espectacular la Sí, experiencia. con prácticas pues en diseños, en casas de moda famosas. ¿En qué año Súper. estuviste en Nueva York? Impresionante. Eso fue 2009, 2010. Relativamente no hace mucho ya. No. 15 años. Sí. Qué chévere. Sí. Muy joven. Sí, eso cambió. Bueno, ahí se me ocurre una pregunta. O sea que Joana es soltera. Sí. Ah. Es que sí. ¿También? No, acá ¿Dejamos tengo número? una ramillete. Soltera pero con compromiso o sin compromiso. No, sin compromiso. Comprometida Pero- con el arte. Pero qué Y me da curioso, ¿no? curiosidad porque todos estos días que hemos estado haciendo los podcasts, todas solteras, digo, no, pero Yo creo que para la próxima exposición va a haber va a ser muy recurrente nombres acá. a ver si alguna se anima. Ay, no, mentira. Pero sí me da curiosidad porque muy joven fue que fuiste entonces a Nueva York. Sí, es verdad, recién graduada, casi. Súper. Sí, no, Nueva York para mí fue como Ay, es espectacular. como quitarme el miedo a la vida. O sea, yo siempre que Es un reto. Y para todo, ¿no? retraída, muy, ¿no? Como mucho miedo. Llegué a Nueva York, o te sacudes o te sacudes. Sí, o sea, Aprende, coge tu maleta y empieza. O sea, Chao. o aprende a usar el metro Ve- o aprende. Sí, y el Pero, idioma, o sea, uno chévere. cree que sabe inglés en Nueva York, no sabes inglés. No, es que allá especialmente, ¿Ah? Slang. ¿Qué? especialmente hablan, no sé cómo más, o sea, las contracciones son, no sé. Sí, no, y uno va, por ejemplo, en Starbucks a pedir un café, no te entienden nada. Y te dicen un trabalenguas de opciones y uno es como, yo solo aprendí coffee. Y ya, o sea, A ver, no. es que ese. Sí, deme This one. y ya, No. tranquilo, así nos pasó. ¿No? Literal. Pero ese es el colombiano, ¿sí? Sí. El que se arriesga, el que recursivo. va y no se vara con señas, con alguna cosa, Pero se hace entender. Sí, y que igual no lleva su valentía porque pues uno va a una ciudad Obvio. retadora también. No, pero muy interesante poder poder estar 2 años. Eso es harto. O sea que conociste muy Bastante. bien Nueva York. Sí, claro, yo estaba El mañana. Guggenheim, todo eso. Ay, sí. No, Yo estaba mañana. ¿Por qué regresaste? porque, pues no, ya se me acababan las prácticas y ya mis estudios. O sea, para quedarse tocaría como aplicar a trabajo. Ahí fue lo de la recesión económica, una recesión muy grande. Y no, De la burbuja. Eso fue Eso fue lo de para el Lehman tiempo de Brothers. la burbuja inmobiliaria. Ajá. Eso, y eso fue brutal. Empezó Sí, una caída durísima. Echando a todo el mundo. Ujú. Y yo, no, pues para uno intentar quedarse, pues era, y pues que gracias a Dios no lo necesitaba como para, me quedo con cualquier cosa, pues no. Entonces ya, pues se cumplió el ciclo, digamos. Y acá también vienes a ver otras raíces, ¿no? Es distinto. Esto no creo que haya logrado surgir allá. Sí, otra Por todo el cosa tema. Sí, es también. Bueno, Sí. hablemos del nido. Todos me dicen, ¿y el nido? Entonces, Ah, ¿en serio? Pues resulta que cuando bueno, en la finca hay un montón de nidos. Cada vez Ujú. yo empezaba a atar, obviamente, cabos, y mi mamá cuelga nidos por todas partes. ¿y por qué los nidos? No sé, esa sensación de maternalidad, ¿no? Ok. Pero yo eso pues inconsciente, no es que... Pero yo sí empecé a tejer, empecé a pintar unos pájaros cuando fui a Japón
y me dio por colgarle un nido. Y después caí en cuenta como pues el pájaro nunca se carga su nido y se lo lleva. El pájaro arma el nido y luego se va. Pero para mí, como yo encontré como un segundo hogar en Japón, porque de verdad ellos se volvieron como una familia. Entonces yo dije, qué lindo que pues el hogar realmente está por dentro, ¿no? No es que tú estás buscando dónde está tu hogar, pues sí, también hay un hogar físico, de pronto original, pero como que si tienes que desarrollar tu hogar por dentro para que a donde vayas te sientas como en casa, ¿no? Te sientas tranquilo y también puedas hacer hogar. Me refiero también a comunidad, ¿no? No al hogar de familia, sino de comunidad. Uno como mujer, pues uno es eso, ¿no? Es como maternar a la comunidad también, no es que uno solo ama con su familia, ¿no? Es como la gran comunidad, la gran familia que somos del planeta, o sea, nosotros somos las gran contenedoras, sostenedoras, abrazadoras, ¿no? Ser amores. Entonces, para mí fue muy lindo ese símbolo y terminé en Japón haciendo la actividad de, pues imprimíamos unas postales de unos colibríes y llegaba la gente a tejer nidos pequeñitos. Espectacular. Y se le colgaba nido al colibrí y la gente se llevaba su postal con su nidito. Y pues el mensaje era como que el hogar está por dentro. Y eso fue hermoso porque yo pues ya estaba en Japón por un mes y fue mi familia, fueron mis papás y todos turisteando. Y yo dije, oigan, no, este es el último fin de semana de la exposición, yo quiero como interactuar más con la gente, porque pues finalmente uno no está tanto ahí, ¿no? Porque pues toca dejar el espacio. Y yo me tengo que inventar algo, ¿qué hago? Y no intenté esa actividad, pero con un impulso. Y yo le dije a la galerista que se llama Yukako-san. Yukako-san, por favor, hagamos esto, y entonces el niñito, y que venga gente y ponlo en Facebook. Yo no sé, y ya bueno, ya de una, imprimieron las postales a la tata, llegaron, eso compró kits de agujas para tejer y ellos son muy abundantes, pero eso era que llegaban así, mesas de hilos y agujas, ¿sí? Yo era como... Pero eso es lo que también de pronto hace que su concepción y su visión del mundo sea distinto a la de nosotros. Sí, y que la cultura es totalmente diferente. Distinta. Sí. Y es una oportunidad de vida conocer otra cultura. No y así como eso, estuvo Joana sí, tan claro, como sí. dentro, ¿no? Como la Obviamente se debe traer uno como, ¿cómo se llama eso? La psicorrigidez, porque deben de ser también muy psicorrígidos, o eso más bien. Sí. Son muy disciplinados, que es lo que nos falta a nosotros. Sí, ¿sí? Porque... No, yo vine más como con el tema del respeto. Yo desde acá, yo todo el mundo le decía así. ¿Cómo le va? Claro, y acá es que, ¿qué pasa contigo? Me va a cabecear. Me va a pegar un cabezazo. Es lo primero que piensa uno acá. ¿Qué pasó? Pero si uno llega con esa sensación de respeto, todo, y como la religión de ellos es que todo tiene un espíritu, ¿no? El viento tiene un espíritu, las flores tienen un espíritu, las rocas. Entonces tú de verdad lo respetas, respetas todo. Entonces uno llega así como un wow. O sea, ni siquiera alcanza a entender la dimensión en la que vive, no sí, menos. Nos llevan mucho. Es donde se da cuenta uno que, lo que te decía, cuando uno tiene la oportunidad de conocer otros países, uno se da cuenta que estamos muy atrasados. Pero también muy adelantados en muchas cosas. No, por supuesto que sí, sí. Hay porque mucho talento, hay muchas... Somos muy, claro. Sí puede que el respeto, todo ese tema pues yo siento que por ejemplo, en general, el latino es muy dulce también, ¿no? Es venimos impregnados de alegría. La cultura sensibilidad es distinta. El solo crear arte es distinto. Sí. No, es que el amor y la parte familiar del latino no la tienen los europeos, no, son muy fríos. Emana más como esa parte sensible, en mi opinión. No, total. Porque ellos sí vienen, sí, en eso les ganamos. Y el contacto, que sí, que realmente o sea, hay estudios que comprueban que necesita ser amado y amada. Sí. Independientemente de que sea una pareja. Exacto. Que eso también era lo que pues decíamos con Joana, que está, bueno, soltera pero sin buscar novio o buscando novio.
Pues, ¿O no es el momento? sí, no, en este momento me siento como muy volcada al arte. Al arte. Y pues a todo el desarrollo personal que viene con eso, porque es que es como un camino del alma, ¿sabes? Es como, porque les digo que ahora poder lanzar pintura al lienzo y sentir como Esa libertad. Y que digamos cuando salió este tema, pues que no hemos hablado. Eso también queríamos hablar contigo hoy. De hecho, pues para todos vamos a tener, yo lo llamo un taller, digamos, vivencial también, porque vamos a poder tener un performance y vamos a tener una actividad muy linda con Joana sobre el proyecto Crisálida. Pero mejor cuéntanoslo tú. ¿De dónde nace? ¿Cómo puedes, digamos, llegar a este punto de lograr involucrar otras mujeres o ya, otros hombres a llevar a tener un nuevo renacer? Pues hoy precisamente venía pensando, es como venía a hablar con ustedes, uno empieza a veces yo porque uno empieza como a recordar cosas. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba en la universidad y que hacen como esos referentes de artistas y que empiezas a investigar, pues Olga Amaral obviamente estaba ahí presente y ella tenía una frase que decía que pues todos los lados del telar representan como los puntos cardinales del mundo. Ok, uy, wow. Y adentro se va tejiendo la vida. Y a mí eso me mató, o sea, yo crecí con eso como que en mi carrera profesional pensando en eso. Pero cuando yo ya empecé en el arte, como ya a pintar y de como el tejido, pues dejé de trabajar con artesanías de Colombia y esto, yo en ese punto, que pues trabajé mucho tiempo con telar y en telar y en telar, yo sentía el hilo como atrapado en el telar. O sea, yo sentía no podía respirar. Que no me... Sí, no podía, sí. O sea, tenía una danza, pero sí, igual está marcada. Sí, igual tiene unos patrones, ¿no? Pues obvio, no podía ahí jugar, también es muy creativo, pero yo lo sentía atrapado. Y cuando yo salté a la pintura y saqué el hilo del telar y lo cogí, yo ahora lo voy a pegar, y yo lo pegaba al principio en la pintura, luego lo bordé, y empecé a liberar el hilo, que para mí pues también es algo muy personal, ¿no? Y claro, cuando ya llego al campo, entro a mi taller. Para los que no saben, mi taller pues es como en medio de una enredadera de curúas en el bosque. Como en medio de un bosque. Algo mágico. Es algo mágico, vamos a realismo mágico, les digo. Sí. Con paletas de color distintas. Sí. Y ese taller, pues el techo es una enredadera de curúa. Resulta que a la curúa la busca una mariposa en especial que se llama espejito del curúo. Ay, no, ¿qué es eso tan tierno? Espejito de curú. Espejito del curúo, y es casi una especie endémica de acá. De hecho, es amiga nuestra bogotana, o sea, ella viaja. En Bogotá hay muchos curúos, de hecho, sí, no tampoco se da cuenta. Pero ella puede viajar millas, ¿cierto? No creo ya ese porque como los conjuntos, no sé. Y ella viaja solo a los curúos y ahí es donde ella hace su metamorfosis. Y ahí es donde yo leía, porque también ayer estábamos con Laura, que también hace la mariposa, cómo duran más tiempo en ese proceso de metamorfosis que incluso vivas, ya como mariposas. Es verdad. Entonces, sí, y como bueno, todo es eso. también otro tiempito. Bueno, el todo es que llegar ahí a ese taller, ver o sea, entré al taller, puse todos mis chécheres, no sé qué, o sea, lo armé. Y cuando me doy cuenta que en las ventanas, pusimos unas ventanas como de segunda de paredes, estaban las crisálidas. Yo, wow, yo nunca había visto en la vida real la crisálida. No, imagínate ese proceso. Verlos de ella. Wow. El proceso, ¿no? Yo ahí cerquita así bregada y ella se defiende. Tiene como, claro, como hace como una, como que se esconde de los depredadores y se pone ojos y todo y cacho. Entonces al encontrar estas crisálidas en el taller y poder ver ese proceso, y resulta que al finalizar el proceso, cuando la mariposa sale, bota una gota de sangre. Pues yo le digo sangre, debe ser probablemente algún líquido. Algún líquido de salir del capullo. Sí, de todo el proceso, y eso pues queda una gotita y queda rojo. Entonces a mí eso me impresionó y me marcó porque pues realmente te das cuenta que hubo un proceso muy fuerte ahí. Un nacimiento. Sí. Y que de eso también da vida, ¿no?
Sí, es el nuevo ciclo de la vida de la mariposa. Sí, y hay una muerte, ¿no? El gusanito. O sea, muchísimas células ahí se mueren. Para que nazca ya como Sí. tal ese ser. Y es súper lindo porque hay unas células que mueren, hay otras células que se llaman células imaginarias, y esas células imaginarias son células que están en potencia de ser lo que sea. Son unas células muy poderosas que de hecho nosotros ¿Quedan ni las vivas? tenemos. Quedan como, como estamos listos para la orden de lo que tengamos que ser. Y esas son las que crean como este ser más evolucionado, con alas y todo. Qué bonito es el ecosistema, la verdad. O sea, es espectacular todo lo que es ecosistema, todo lo que tiene que ver con biología, vida, muerte. Y que no lo vemos porque son microorganismos muy pequeños. Entonces como que lo dejamos ahí en el obvio. Sí, Sí, como que... pasa desapercibido para el ojo del ser humano. Sí, pero yo pienso que muchas veces Dios o el universo lo hizo intencional también, ¿no? Porque ellos son muy frágiles. Entonces, ahí debe haber algo. Entonces, de ahí nace este proyecto que vamos a ver acá tan lindo. Ajá. De ese proceso que tuviste al nacer, digamos, ese nacimiento de la mariposa. Exactamente. Y al querer imitarlo, ¿no? Pues uno al ver que uno como mujer, pues ver esa gota de sangre más fuerte en ti, ¿no? Como que algo te toca así, las fibras, algo similar pasa en uno. Cuando uno puede crear vida, ¿no? Ajá. Y a mí, pues claro, después tuve unos procesos personales de ir y volver y venir, bueno, cosas de la vida. Pero eso después. Eso lo haremos en otro podcast. con otro vino, porque más difícil. Es un poquito... Ay, no. Ok. Pero pues eso me llevó a querer como vivir un proceso de transformación, ¿no? Ok. Vivir eso que es la mariposa, algo ahí como algo, tengo que volver a empezar de cero, ¿no? Y ese volver a empezar Ese reinventarse es duro. Sí, y que uno cree que también es como salir o dar un paso afuera y realmente es como volver a uno. Adentro. Porque uno ha tenido una identidad como falsa de uno, digamos, o sea, desalojado de sí mismo. Tiene uno primero que recogerse. Sí, recogerse, automaternarse, volverse a habitar. Ahí es donde están todas las respuestas. Entonces yo como necesito una crisálida, ¿no? Creémosla. Sí, y claro, ahí hice el experimento para mí, pues se teje con las manos, se sienta uno y se teje alrededor hasta que se cierra totalmente y ya ahí de tumbas, pues el proceso dura 5 horas. Eso es, perdóname un segundito, eso es aguja, mano. Con las manos. Solo mano. O sea, tú con las manos vas haciendo el tejido. Ajá. Ok, no necesitas agua. No sé. Yo pensé que sí. Es más lindo porque eres tú misma pasando la energía a través de los hilos. Ajá. Espectacular. Es un contacto directo, como con tu piel que estás teniendo ahí. O sea. De hecho, hoy tenemos acá no sé si está bien el nombre, del capullo que se crea como tal, ¿cierto? Que es el que teje cada persona. Ajá. Este es una crisálida. Ok. Esta la hizo alguna persona en algún momento. Y pues cada crisálida es única, ¿no? Claro, porque la estás creando para ti. Sí, y hay unas más pequeñas, el tejido la cambia. Mía Esto está muy, sí, esta de hecho está muy como uniforme, pero hay unos que quedan los huecos más grandes, gigantes, más chiquitos. Ahora estoy manejando más colores para que la sensación de que estoy llegando a la luz se acerca, ¿no? Ok. Está un poquito más fácil el proceso. Pero pues se usa hilo rojo porque representa las venas, la vida, el cordón umbilical. Entonces es como, ok, vas a dar con ese salto de la heroína o del héroe, ¿no? A empezar una nueva vida, pues coges tu cordón umbilical. Casi que se hace también un acto de psicomagia de cortar este hilo y tú agradeces a tu madre como gracias porque pues por todo este tiempo de nutrición, por todo este proceso de contención. Pero ahora yo tomo mi propio cordón umbilical y yo me autonutro, yo me sostengo, pues sin cortar ningún tipo de vínculo, digamos. Que por eso era que les decía lo del renacer.
Yo siento que es más eso, es lanzarse a volver A las fibras de uno. ujú, Sí, a o tocar sea, cosas que muchas veces pensamos que no están, pero siguen ahí. Total. Y ahí es que el tejido te revela, te muestra y se vuelve un espejo tuyo. Entonces tú empiezas a tejer y tejes en espiral, como el universo, y empiezas un viaje a tu interior. ¿hace cuánto iniciaste con este, digámoslo así, proyecto o cómo le Sí, Sí, se llama Proyecto se Crisálida, llama Proyecto Crisalis. Afrocrisálidas. Y pues yo le digo que es una experiencia visionaria, que pues porque ya la hago con gente. Ah, bueno, esa era la otra Ajá. pregunta que me habías hecho. Que pues yo lo hice, para mí fue tan poderoso que tuve sueños muy reveladores esa noche, de morir, de volver a nacer, como con la luna, que la luna venía y me recogía. Y luego cuando yo aceptaba la muerte volví y me dejaba, una cosa muy fuerte que yo ahí dije, ok, esto me tocó el inconsciente, de verdad, debo compartirlo. Y lo compartí en una fundación con un grupo de gente y yo, bueno, que les pareció que, no, súper, queremos volverlo a hacer. Y una señora, yo lo quiero volver a hacer, pero con mi hijo. Y yo como, ok, bueno, esto ya está, pues sí está generando un impacto positivo, si la gente no se está Y a través del conectando. arte, ¿no? A través de algo que puedas tú crear como artista. Sí, total, que es algo que pues, toca las fibras, ¿no? Son las fibras realmente ahí hablando. Bueno, de hecho también vamos a tener a Joana dirigiendo aquí el taller en 5 sentidos, ¿no? Sí, va a ser el próximo 3 de mayo. Ahorita vamos a poner también de pronto algunas imágenes referentes como para que entiendan un poquito más de qué estamos hablando y que se animen. Es una Sí, los que experiencia para los que estén única interesados. que yo pienso que es unos a los que les gusta el arte, pero también buscan de pronto conectar de nuevo consigo mismos o que de pronto algo no marcha también. Yo pienso que puede ser un proceso muy revelador. Total, que estén buscando respuestas, porque llegan a respuestas porque se entran como estados, inclusive alterados de la conciencia, si se mantiene con un ritmo constante. Ahí te voy a hacer una pregunta personal. ¿De dónde nace ese conocimiento? Porque tú hablas obviamente del tema del universo, del tema de... Pero eso es debido a de pronto otras creencias que tienes a través de pronto ¿cómo se dice? De las comunidades en las que has trabajado, o eso de qué nace. ¿Qué tipo de creencia hay ahí? Yo creo que sí, pues fue muy curioso, digamos, salir de la universidad y de una a mí me mandaron al Putumayo a trabajar con los indígenas Kansá, con el yagé. Entonces, eso... O sea, tú sí, pues, ay, yo nunca he tomado yagé, me da miedo. Sí, eso es algo que no sé. Y eso tiene que ser guiado. Sí, de por una verdad con los persona, indios, pienso ¿no? yo, que sepa, ¿no? Porque Para que, es que alrededor de eso hay para que como se un tabú note. también, pienso yo, que hay mucho desconocimiento a través, porque mucha gente te dice, ay, yo hice eso, pero no sé, pienso que No, falta... la ignorancia. Sí, Es sí, la es como un ignorancia, tabú. por ejemplo, digámoslo así, del capitalino, porque el capitalino normal no sabe de eso, ¿sí? Sí, yo probé yagé Pero, aquí en una casa, pero pues eso no es así. Eso tiene que o sea, tener que unos... ahí la experiencia, ¿cómo inicia? Pues claro, lo que tú dices, ya estando allá con la comunidad, yo tenía que diseñar con ellos, que pues ahí es donde uno se siente como yo que estoy haciendo aquí. Si es que ellos son unos duros, o sea, si es que son unas culturas milenarias, que tienen ese contacto con la naturaleza, o sea, es simplemente conexión profunda con la naturaleza, no. Ok. Y si es que vaya a diseñar, no, es como, pues ustedes le terminan enseñando a uno. Pero pues esas plantas te llevan es como a las fibras, o sea, lo más profundo de la energía. Para mí fue como sentir que todo vibra, que todo es energía, que todo está más allá pues, de las banalidades de uno, ¿no? Sí. Pero es una reunión, por ejemplo, entre varios, con chamán, invita más familias, que yo creo que si no había papá, mamá y niño, tomando tranquilos. Pero de la misma comunidad. De la misma comunidad, sí. Claro, Y debe ser un invitado, eso es una ¿no? costumbre para ellos. Sí, disculpa. Debe ser uno invitado, me imagino. Claro, entonces pues como ya siempre en la empresa va gente y eso que ya hay unos contactos y ya uno
Pero a ver si voy a diseñar con ellos o voy a crear un trabajo, ¿cómo lo vas a entender la cosmología de ellos? Que pues empieza en la planta. Entonces yo decía, lo tengo que saber, nunca a mí me ha dado mucho miedo. Pues, yo vengo de familia, pues mi aconsejadora en mi beca y como, pues mi papá me oye así como, pucha, pena, la perdí. Enloqueció. Es que Joana llegó diferente. Algo le pasó, mamita, por allá. Devuelve bien a mi Joana. Como todavía se queda a estas alturas. Pero Bueno, igual son cosas que revela. llevan la vida, Claro. o sea, eso hay que vivir. O sea, son cosas inevitables. No, y para el Y tema. una experiencia única. Sí, Claro, y para o sea que- eso yo veo en las obras, Permíteme- el resultado. Es que Joana ha tenido momentos muy únicos. Sí. Ida a Japón, cultura en Sí, Japón. y que tú con eres estos joven. indios del Putumayo, Nueva York. O sea, han sido Sería varios una- escenarios de vida Sí, donde así ella es. está nutrida de mucha Muchos cultura. escenarios, Sí. muchas cosas, sí, muy interesante. ¿Y que tú eres joven? Y lo que falta. Sí, es verdad, no, y también que digamos, mi papá fue piloto toda la vida. Entonces también, pues son realidades, ¿no? Que de verdad era como, vamos a este sitio, vamos a, como que es de muy mente abierta, mi padre, es como, creemos, es muy artista, yo creo que lo hubiera sido, que muy hubiera sido piloto y hubiera sido artista, porque muy sensibles, a mi mamá y papá, muy sensibles a la naturaleza, siempre vámonos de camping, o sea, nuestros planes era camping, pesca, yo nací en Tumaco, o sea, no nací de bautizar en Tumaco, una vez en Tumaco. Pues mi niñez era enterrada en el barro sacando conchas. O sea, Pero espectacular también. Como una sensibilidad, una naturaleza. Hay bastante conexión, chévere. Sí. Pues nada, Joana, ¿qué más nos falta preguntarte el día de hoy? Cuéntanos ya para que las personas puedan venir a ser parte del taller, que vengan a visitarnos acá a la galería para ver tu obra. Ay, sí, pues para mí sería un placer que vengan a conocer el trabajo, pues que realmente son, pues es mucha energía, pues ahí, que de verdad de cerca, en vivo, en directo y en este espacio tan maravilloso. No es, Que gracias. de verdad tiene pues un cuidado muy especial, pues la pueden disfrutar como no la disfrutarían en otro lugar, más con el poder de otras 6 mujeres, que está increíble la obra de cada una de ellas. Entonces, bienvenidos, ojalá nos visiten y pues que el 3 de mayo puedan ser parte de la experiencia visionaria y vivan algo diferente que nunca hayan vivido. En este momento, otros proyectos, Joana, eso nos faltó. ¿Tienes otras exposiciones en mente? También es el espacio para invitarlos. ¿Qué se viene ya para terminar? Pues la verdad estoy súper contenta con este espacio y estoy haciendo muchos dibujos porque como viene la crisálida, entonces me dan ganas de hacer la crisálida dibujada con la mujer saliendo con alas, Wow. o de representar ya la metamorfosis como tal. Y probablemente pues traiga esas reproducciones o dibujos para el día de la... Súper. Para el cierre de la Para el cierre. exposición. De pronto sí me dejan ver esos Obvio, Por ya te dije que supuesto. acá bienvenido todo lo que sea creatividad y arte. éxitos, mejor dicho, lo que está ahorita no lo más chévere. Pues nada, tus redes sociales para que te sigan, si tienes página web también. Ah, listo, pues mi nombre es Johanna, con Johanna, Johanna Acosta Art, ese es Instagram, ¿Ese es Instagram? Facebook, y la página web www.johannacosta.com, así igual con doble N y H, y ya, y ahí estoy a la orden. Síganla que no se van a arrepentir. Y gracias a todos por escucharnos, súper invitados, síganos en Instagram, en @5sentidosartgallery y escúchenos el próximo viernes a las 6 de la tarde en Spotify y en YouTube. Queremos que veas este espectáculo. Porque uno, aquí lo que intenta uno hacer es ver las obras con diferente luz, cálida, o sea, cuando la vemos así es totalmente diferente que verla con esta y ver con esto. Ahora vamos a verla con esta. ¡Ay, qué genialidad! Mira eso. ¡Ay, no! ¡Qué hit! Y uno ni siquiera sabe que está pintando con neón de verdad.
Mira cómo se ve el detalle de las salpicaduras y hasta Ay. dónde llegan, ¿no? Oye, qué maravilloso. Y vamos a Wow. mirar esta de pronto porque, pero mira cómo cambia. Ay, genial. Ay, qué chévere, claro, ya le toca a uno hacerlo consciente para que... Es algo inconsciente, pero entonces lo que te decía también, como el tema de la magia crece a partir de esa vegetación, de ese juego, de ese pincel, como hay, no, es espectacular. Entonces, vamos a hacer esto un momentico para retomar un poco como el cambio. Wow.